Muy buenas noches con todos. El presente video tiene por objeto la defensa oral del trabajo final de análisis político y constitucionalismo de la maestría en Derecho Constitucional de la UTPL. La hipótesis central del trabajo consiste en demostrar que al interior de los regímenes políticos contenidos en la Constitución existe una paradoja. Y para ello, por supuesto, nos valdremos de un apartado descriptivo respecto a lo que existe en la Constitución, un apartado prescriptivo en relación al aporte personal del autor del trabajo y evidentemente algunas conclusiones que se derivarían del mismo. En relación a la cuestión descriptiva, el artículo 1 de la Constitución establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático y organizado en forma de república. Entonces, desde este punto de vista descriptivo, la Constitución reconoce, por un lado, al régimen político democrático o a la tradición democrática, y por otro, al régimen político liberal o a la tradición republicana. La democracia, como hemos venido estudiando a lo largo del módulo, se caracteriza por tres principios fundamentales: soberanía, identidad e igualdad entre gobernantes y gobernados. Y así lo hemos visto, por ejemplo, con autores como Robert Dahl, desde un punto de vista normativo de lo que debería ser una democracia; Wierzchowski, en relación a las condiciones mínimas o al conjunto de reglas procedimentales que permiten el adecuado desarrollo de la misma; a Rosanvallon, respecto de qué es lo que legitima una democracia en relación al criterio de representación; y Sartori respecto a los límites de la ingeniería constitucional, que guarda mucha más relación con la cuestión de eficacia, es decir, cómo interactúa el sistema de partidos con el sistema de gobierno en la realidad efectiva. Eso por un lado. Por otro lado, existe la tradición liberal o el liberalismo, que se caracteriza por tres principios fundamentales: imperio de la ley, separación de poderes y libertades individuales. Y en consecuencia, la paradoja que existiría respecto de la interacción entre el régimen democrático y régimen liberal es que las libertades constituyen siempre un límite a las decisiones de las mayorías o al demos. Y en una democracia representativa, el ejecutivo es quien toma la representación o el nombre de ese demos, y con lo cual no existe un adecuado desarrollo y funcionamiento de esa misma democracia. La cuestión paradójica es que el pueblo o un conjunto de individuos considerados en colectivo se considera un pueblo o un demos que da fundamento y se da su propia democracia y su propio régimen político. No obstante, ese mismo conjunto de individuos, ya no considerados como colectivo, sino considerados como desde el punto de vista de la autonomía individual o desde el individualismo metodológico, constituyen un sujeto aislado, donde el fundamento de los derechos no está en ese demos colectivo, sino en los derechos naturales derivados de aquel sujeto conforme a la teoría liberal. Entonces, siempre esas garantías individuales van a suponer un límite a las iniciativas de las mayorías, y en consecuencia la democracia está siempre en esta ambivalencia entre iniciativas del demos representados por el ejecutivo y, por ejemplo, límites de la libertad individual que se encuentran o que son defendidos, por ejemplo, por las Cortes Constitucionales. Y eso explica que al interior de las democracias liberales siempre exista, a propósito del control constitucional, respecto de cuestiones puntuales relacionadas con temas sensibles, el control constitucional venga a ser como un límite a lo que podría pretender, por ejemplo, una sociedad conservadora. A manera de conclusión, entonces, parece que toda democracia liberal, y más aún la reconocida en la Constitución política del Ecuador, que al mismo tiempo que reconoce el principio de igualdad, reconoce el principio de autonomía y les da exactamente la misma jerarquía e interdependencia, existe siempre una relación problemática y una suerte de desdoblamiento del sujeto, ¿no? El sujeto colectivo es demos y el sujeto individual es individuo, y lo que no existe o no avanza a darse cuenta es que, bien que se considere de una u otra forma, el fundamento de los derechos es distinto. Y si el fundamento de los derechos es distinto, entonces siempre va a existir esta continua fricción entre tradición liberal, por un lado, y tradición democrática, por otro. En consecuencia, la conclusión del trabajo sería la existencia de una paradoja al interior del régimen político que bien debería ser solucionada a través de la cuestión dialógica o deliberativa al interior del Estado. Muchas gracias.